Estaremos viendo en estos 2 domingos, si Dios nos lo permite, lo que es gracia y misericordia, lo que acabamos de ver ahorita en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 10. Estaremos viendo lo importante que es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, para que podamos conocer más acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces se nos olvida, lamentablemente se nos olvida, por qué fuimos salvados, por qué el Señor nos ha llamado, y se nos va por completo así de que ha sido por su gracia, por su amor, por su misericordia. El día de hoy veremos la primera parte, que es gracia, la gracia de Dios, o como dijeran los reformadores en el siglo XVI, sola gratia, solo por la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos da ejemplo de lo que debemos hacer por su gracia. Dice los versos 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 15, ahí donde estamos. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y luego dice, si no creyeron en vano. Aquí yo quisiera resaltar 3 frases que van dentro de estos 2 versículos de 1 Corintios 1 y 2. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 y 2. Y la primera de ellas es que dice, el evangelio que les he predicado. El evangelio nos ha sido predicado únicamente por gracia. Y nosotros predicamos el evangelio por la gracia de Dios para aquellos que no le conocen. Número 2, en el cual también perseveran. Por la gracia de Dios es que nosotros perseveramos. Y prestemos atención a lo que nos está hablando la bendita palabra de Dios, o lo que el Espíritu habla a la iglesia a través de su bendita palabra, porque es bien importante que podamos entender todo esto que vamos a estar viendo hoy. Número 3, dice, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. En pocas palabras, por la gracia de Dios, retenemos la palabra, atesoramos la palabra, amamos la palabra de Dios, memorizamos la palabra, y a través de su bendita palabra es que nosotros alcanzamos salvación, porque ellas contienen la vida eterna. Lo dijo Cristo Jesús, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces esto es bien importante, que a través de la gracia de Dios retenemos nosotros la palabra. Si nosotros prestamos atención a estas 3 frases que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, nos daremos cuenta si estamos en la gracia o no. Esto es lo importante. Nos daremos cuenta si realmente hemos nacido de nuevo, si esa gracia nos ha alcanzado. Porque nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Únicamente podemos ver aquí precisamente en Efesios 2:8 que hay un solo requisito que nos pide el Señor, y es la fe, y es el creer. Pero esto lo veremos más adelante, porque esto tal vez también sea, o no tal vez, sino sea un regalo también de Dios, dado por gracia, y ahorita lo veremos. Dicen los versos 3 y 4, ahí donde estamos en 1 Corintios capítulo 15. Porque primeramente les he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí. O sea, no les estoy enseñando otra cosa más que lo que él recibió, y esto lo podemos ver en Gálatas cuando el apóstol Pablo está hablando que él no lo recibió de ningún hombre, sino directamente de Cristo. Es por eso que él también se constituye uno de los apóstoles.
que Cristo murió por nuestros pecados, dice. Esto es lo que recibí y esto es lo que les he hablado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Les he enseñado lo que asimismo recibí. La gracia nos ayuda, amados hermanos, a compartir el Evangelio tal y como lo estuvo haciendo el apóstol Pablo y tal como lo hicieron todos sus discípulos. Y después de ellos, los primeros padres, como se les llama, de la iglesia, en lo que vino siendo todo el primer y segundo siglo y parte del tercer siglo. Debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, bueno, lo que primeramente recibí, ¿de quién? De Cristo, esto es lo que yo les comparto. Y nosotros debemos compartir lo que recibimos de Dios a través de su bendita palabra o a través del Espíritu Santo. Luego nos dice lo que debemos compartir y es muy simple. Debemos hablar de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Debemos hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros y en nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, dice. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día, tal y como estaba escrito, es lo que dice, porque así lo decía la Escritura. Sobre él se cumplió al pie todo de la bendita palabra, de la profecía. Y luego nos vamos al verso 5 al 8 de 1 de Corintios 15, y dicen los versos 5 al 8, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, primero le apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Y luego ya empieza a hablar, ¿no? Y dice que a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí. Lo que vemos aquí, y lo que debemos resaltar aquí, es que podemos ver la convicción de alguien que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la gracia. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús, no te queda la menor duda de que Dios es real. No te queda la menor duda de que Cristo es real. Y esto es lo que está diciendo precisamente aquí el apóstol Pablo. No le queda a él la menor duda de que Cristo resucitó. Por eso él mismo escribe en 1 Corintios y en el mismo capítulo 15, pero en los versos 14 al 17, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados, o sea, aún nos estamos haciendo locos todos y todos estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No ha habido una restauración, no ha habido gracia. No ha habido salvación. Entonces dice, si yo les estoy hablando lo que asimismo recibí y les estoy diciendo que Él resucitó de los muertos y que primero apareció a Cefas, a Pedro, y después a algunos de los apóstoles y da algunos de los nombres, dice, y a más de 500 a la vez, es porque está comprobado que Él es real y tiene la convicción. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo dice, porque al último me apareció a mí. Yo que era un perseguidor de la iglesia, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, aparece a Él. Y ahora te ha aparecido a ti. No de una manera corporal, porque Él mismo lo dijo, no me verán más. Pero a través de esa convicción y de esa fe
que transmite su bendita palabra, o sea, el Espíritu Santo a través de nosotros que nos convence, tenemos la plena certeza de, como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a Felipe: bienaventurados los que van a creer sin haberme visto, refiriéndose a nosotros, doblemente felices, dichosos. Esto es lo que produce precisamente la gracia en un verdadero creyente. Y nosotros tenemos la prueba más contundente de que Dios es real. Por la gracia de Dios podemos ver todo a través de la bendita palabra. Podemos ver el principio y podemos ver el fin de todas las cosas. Lo importante aquí es creer, tener fe en lo que Dios nos ha dejado. La gracia nos lleva precisamente a la palabra, donde está la historia del hombre, donde está el inicio de todas las cosas, el origen de todas las cosas, el comienzo de todo, y donde se encuentra la redención del hombre a través de la gracia de Dios, precisamente en la persona de Jesucristo, y el final que le espera al creyente y al no creyente, porque esto es una realidad. Y muchos, y a veces no nos gusta tocar este tema, pero muchos de los que hoy están en el infierno están arrepentidos, pero ya no les sirvió de nada, porque tarde que temprano te vas a encontrar con esa realidad. Muchos en el 2020 se encontraron con esa realidad. Los que están en Cristo, fue un glorioso día. Pero los que no están en Cristo, fue un horrendo día para ellos. Es la realidad. En pocas palabras, la salvación del creyente y la perdición del no creyente. Como lo dijera el profeta Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo, así lo escribe el apóstol Juan en su carta, o en su evangelio, más bien dicho, capítulo 5, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol remata de forma contundente cómo es que opera la gracia en cada uno de nosotros, para que nosotros mismos, como desde el inicio, empecemos a evaluar y a decir: ok, ¿estoy en la gracia o realmente no estoy en la gracia? ¿He sido transformado, he sido salvado o no he sido salvado? Dice el verso 9, ahí de 1 Corintios 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. ¿Esto qué significa? Que la gracia produce humildad en el creyente. La gracia produce humildad en nosotros. Y esto es bien importante, porque la gracia no es solamente la disposición que tiene Dios para hacernos bien cuando no lo merecemos. No es únicamente eso, es también un poder de Dios que actúa y hace que sucedan cosas buenas en nosotros y por nosotros. Por eso lo importante de cuando Martín Lutero escribe sus 99 tesis, y hay 4 que se conocen como las 5 solas, de Martín Lutero, y que la mayoría de los reformadores lo agarraron, y una de ellas es sola gratia, solo por gracia. La gracia es sumamente importante. Por ejemplo, en Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, nos habla y le dice el apóstol Pablo a Tito, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, lo podemos decir confiadamente, el Espíritu Santo hablándonos hoy a través de Tito y diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, lo que nos está diciendo que la gracia produce en nosotros y nos enseña es que seamos humildes, centrados en Dios. 100% hombres y mujeres equilibrados con dominio propio, justos y piadosos. Eso es lo que está diciendo Tito, que produce la gracia en el creyente, el que ha nacido de nuevo. Y esto es lo importante, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, en pocas palabras, tú ya no te deleitas en la maldad. La maldad ya no es tu deleite, aborreces la maldad y aborreces los deseos mundanos, lo que el mundo te ofrece, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Ahora tu delicia está precisamente en Dios, en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Eso es lo que produce la gracia. Hay una transformación, es lo que produce aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y cerramos con el último versículo que veremos el día de hoy, que es el versículo 10, el verso 10. 1 Corintios 15:10, dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, dice, en el 9 dice, yo no soy ni siquiera digno de llamarme apóstol. Él no se sentía digno, dice, porque he perseguido a la iglesia. Y luego remata diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, o sea, que todos los apóstoles. Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante, porque hay gente que no quiere la gracia. Dice, yo prefiero estar en la misericordia, pero no en la gracia. No sabes de lo que te estás perdiendo y ni siquiera sabes de lo que estás hablando y lo que estás diciendo. Es hermoso el amor de Dios, es hermosa la misericordia de Dios, pero es maravillosa y es preciosa la gracia de Dios, porque es un regalo inmerecido. Sin la gracia tú y yo no estaríamos aquí, y sin la gracia de Dios no vamos a estar en su presencia. Es así de simple. Entonces, aunque inclusive tú hayas hecho lo que hayas hecho, esa gracia es maravillosa en ti. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y es lo que nosotros debemos decir. No es que nosotros hayamos merecido el estar en este camino, o que se nos haya revelado la bendita palabra de Dios y que estemos abrazando el evangelio y que nos estemos enamorando cada día que pasa más y más y más de Cristo. Es la gracia de Dios en nosotros lo que nos está agarrando y lo que nos está impulsando a seguir adelante. Muchas veces ponte a pensar y cierra tus ojos por un momento y piensa y di, ¿por qué estoy en este camino? ¿Y por qué no sigo siendo el hombre o la mujer que era antes? ¿Por qué los deseos que tengo el día de hoy no se comparan en absoluto con los que tenía antes? ¿Por qué no podía ver lo que ahora veo? Por la gracia de Dios. Y esto es lo bonito, y esto es lo hermoso, que sin merecer el Señor nos ha traído. ¿Cuántas veces has dejado pasar aparentemente grandes oportunidades que te brinda el mundo? Y que pudieras tener, no sé, fama, y que pudieras estar de una manera padrísima conforme al mundo, pero lo has dejado pasar y dices, ¿qué es lo que me mantiene aquí? ¿Y por qué cuando siento que cometo un pecado, por qué cuando siento que me resbalo, aborrezco lo que hice? Y antes no lo veía así, antes hasta me deleitaba, me sentía bien y hasta hablaba de ello y me jactaba de ello. Pablo continúa vistiéndose de humildad, diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La palabra nos enseña que la gracia produce en nosotros humildad. La soberbia o altivez no tiene nada que ver con Dios. Nada, absolutamente nada. Todo lo que viene de la soberbia y de la altivez es 100% diabólico, es del infierno. No tiene nada que ver con Dios. Por eso es que el Señor en Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios va a resistir al soberbio. Un hombre orgulloso siempre ve por encima del hombro las cosas o a las mismas personas. Siempre las va a ver del hombro hacia abajo. Y por supuesto, mientras estás viendo hacia abajo, no puedes ver las cosas que están por encima de ti. La soberbia te hace vanidoso, odioso, envidioso, egoísta, burlón, porque tú te sientes superior. Antes de ver, como dice la Escritura, que veas a tus hermanos como superiores a ti, no, tú te ves superior a ellos. Es por eso que la gracia produce humildad. Y esto definitivamente que va a agradar al Señor. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores. Se burlará de los burladores, es lo que está, de los burlones, es de lo que está diciendo aquí. Dice, y a los humildes, ¿qué? Dará gracia. Dará de su gracia. La gracia era lo que actuaba precisamente en Pablo de parte de Dios para hacer que éste se pusiera a trabajar duro en la obra del Señor. Era lo que lo sostenía, lo impulsaba a seguir adelante, a compartir el Evangelio. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupándose en su salvación con temor y temblor. Pero el apóstol Pablo añade y nos enseña lo que hace precisamente la gracia y qué es lo que produce la gracia para que nos ocupemos en esa salvación. Dice ahí mismo en Filipenses 2:13, en el 2:12 nos dice ocúpense en la salvación con temor y temblor, pero luego en el 13 nos dice porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su voluntad. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si tú has nacido de nuevo, si tú realmente te has arrepentido de tus pecados, has reconocido lo miserable que ha sido tu vida y le has entregado tu vida al Señor y le has dicho, cámbiame Señor, transfórmame, porque no soy digno de llamarme tu hijo, porque no soy digno de ser llamado apóstol, como dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora tú me has agarrado. Bueno, una vez que yo someto mi vida a ti, el Señor empieza a transformar tu vida y Él mismo te empieza a sostener y a llevar de camino, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es Él el que te va impulsando a través de su Espíritu Santo. Por eso es Él que Él produce en ustedes el querer como el hacer. La gracia es el poder de Dios para hacer cosas buenas en nosotros y por nosotros. Esta gracia está siempre derramándose de una manera inagotable. Nunca se va a acabar. ¿Qué nos enseña la palabra? Que la gracia de Dios nos transforma. Si no hay transformación, simple y sencillamente no hay gracia. No hemos sido salvados. Si tú sigues siendo la misma persona, así de simple y de sencillo, no, la gracia de Dios no está en ti. Si tú sigues siendo el mismo borracho,
si tú sigues siendo el mismo vicioso, si tú sigues siendo el mismo mal hablado, si a ti aún te agradan los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, si tú aún todavía tienes grandes deseos por todo lo del mundo, si tú te jactas de lo que fuiste inclusive antes, la gracia de Dios no está en ti. Sigue siendo el mismo. Tú crees que eres salvo, pero no eres salvo. Es así de simple y de sencillo. Esto es lo que nos está hablando la palabra. La gracia transforma, no te deja igual. Si no te salvó, ¿de qué? Tienes que reconocer que eres un religioso, al igual que todas las religiones en el mundo, pero no hay una transformación en ti. Y recuerda que la gracia nos hace humildes. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta. Dice el apóstol Pablo, esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo, y mucho más con ustedes, con sencillez de corazón, y por la gracia de Dios es como nosotros nos conducimos en este mundo. Es así como debe de actuar el cristiano. La gracia de Dios nos impulsa a ocuparnos en nuestra salvación, a andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, ciertamente, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos, pero Dios las preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que el verdadero cristiano ande en ellas. Si un verdadero cristiano no anda en obras, la gracia no está en él. Produciendo Dios así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos lo que nos dice el Señor con Oseas, lo que nos está profetizando el Señor, lo que está diciéndonos el Señor, para que nos quede claro lo que es su gracia. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión. Bendito sea Dios por ello. Los amaré de pura ¿qué? Gracia. Yo borraré tu rebelión y te amaré por pura gracia, no porque lo mereces, por gracia, por ese regalo que yo te doy, porque mi ira se apartó de ellos. La ira de Dios se ha apartado de nosotros porque ahora la gracia de Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo te ve a ti, te ve a mí, me ve a mí, ve a Cristo en nosotros. Bendito sea Dios. Por eso no se nos tiene que olvidar porque Cristo es que nos salvó y el precio que Él pagó. Disfruta de lo que el Señor hizo por nosotros. Deleítate a sí mismo en el Señor. Por eso es que Él concederá las peticiones de tu corazón, porque todo va encaminado hacia Él y todo es por medio de Él y para Él. En los siguientes 5 minutos, desde ya contando, estás recibiendo la gracia de Dios para sostenerte. Esta fluye hacia ti si realmente permaneces en Cristo, si realmente permaneces en el Señor. El Salmo 84, versos 11 y 12, escribe el salmista y dice: porque sol y escudo es Yahvé Dios, gracia y gloria dará Yahweh, o sea Yahvé, no quitará el bien a los que andan en integridad. Yahvé de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Dichoso el hombre que en ti confía, dichoso el hombre que pone en ti sus fuerzas, dichoso el hombre que pone en ti su confianza. Bienaventurado es ese hombre que sabe deleitarse en ti, que anda en integridad, que está contigo, que permanece en Cristo. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por la gracia de Dios, el que permanece en Él es íntegro. Es el hombre que confía en Dios. Bendito sea Dios por ello. ¿Qué aprendemos de la gracia de Dios? Tanto del pasado como del futuro. La respuesta adecuada para la gracia que experimentaste en este año que pasó, en el 2020, es la gratitud. Debemos de ser agradecidos por su gracia. Muy simple, porque te sustentó, porque te sostuvo, porque te sanó, porque estás aquí. Gratitud. Puedes ver ahí la gracia de Dios. Y no fue por tu lindo rostro ni por tu lindo cuerpo. Es por su gracia. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dios te dejó con un propósito, para que podamos entender cada día al Señor cuando nos dice, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien. Mira qué sencillez del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, nadie sabe lo que era realmente el aguijón en la carne. Pero la mayoría de los eruditos ha llegado a la conclusión que era una enfermedad que no tenía cura. Y él dice, por lo tanto, ¿verdad?, de buena gana me voy a gloriar más bien en mi debilidad. O sea, acepto lo que tú, Señor, has puesto en mí. Y él mismo dice, es un mensajero de Satanás que viene y me abofetea para que yo ponga los pies sobre la tierra. Por eso él empieza diciendo, conozco a un hombre. Desde ahí él mismo no se está jactando. No, hombre, hubiera sido hoy en día. Hasta un libro saca de todo lo que vio en el cielo y de cómo fue llevado hasta el cielo y de todas las luces que ha de haber visto. ¿Me están entendiendo? Y dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, si fue visión o no fue visión, o si obviamente fue allá. Pablo fue instruido por Jesucristo personalmente. Él estaba en Arabia y él mismo fue llevado hasta el cielo. El Señor lo transportó, dice, pero conozco un hombre, ni siquiera dice su nombre, que fue llevado donde vio palabras que son indecibles. Y él mismo dice, bueno, aquí mismo, en este mismo párrafo es como él dice, que le fue dado un aguijón en la carne para que no se vanagloriara en gran manera. Para que él no se elevara en gran manera, dice, y es un mensajero de Satanás, escucha lo que está diciendo, que viene y me abofetea cada vez que quiere, para que ponga yo los pies sobre la tierra. Dice, bueno, pues por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en esta enfermedad o en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay gente que hoy en día quiere tergiversar este dicho, los que andan emborrachándose o drogándose o en adulterio o en fornicación, diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. No, no es así. De eso no está hablando. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La respuesta apropiada para la gracia que vendrá en el futuro es la fe.
Es la fe de lo que Dios ha hecho contigo. Y esa fe la tenemos que transmitir a los demás, la tenemos que hablar, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Hablamos de ello. Dios nos da fe a través de su gracia. Por eso aquí volvemos al principio, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Ese es el requisito, creer. Pero aún el creer es un regalo de Dios que nos da por gracia. Pues no es un don de ustedes, dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Aún creer es un regalo de Dios. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Dime si no hay manera para sentirte bienaventurado, dichoso, dichosa. Por eso la canción, me encanta esa canción de Marcos Vidal que dice: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy para que me hayas llamado y para que me estés sustentando? Aún siendo el vil pecador que he sido o que fui, me has llamado y me has amado. Más bien que fuimos, ya no más. Ahora vivimos para Él y somos para Él. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Todo gira alrededor de su gracia, de ese regalo inmerecido. La gracia actúa aún en medio de la adversidad. Por eso el apóstol Pedro nos dice, y con esto terminamos, ahora entra en acción el apóstol Pedro, dice: no me quedo atrás. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, no de una gracia, ni de dos o de tres, o de alguna gracia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La seguridad que tú y yo tenemos en Dios, de que Él borrará todas nuestras imperfecciones, todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Esa seguridad que tenemos es únicamente por la gracia de Dios. Lo que Él ha establecido para siempre, lo que ha estado tambaleándose a veces en nuestra vida, o en un tiempo de cierta inseguridad o de incertidumbre, o cuando te encuentras en ansiedad, cuando no hayas qué hacer, cuando dices que parece que todo va de mal en peor, es la gracia de Dios la que te sostiene y te mantiene firme para que no caigas en ningún momento. Viene del Padre de las luces, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo regalo perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios no es el Dios de alguna gracia, dice el apóstol Pedro. Él es el Dios de toda gracia. No es una gracia que ya pasó, no. Es una gracia que permanece para siempre, incluyendo los depósitos inagotables de la gracia que está por venir para este 2021. La fe en la gracia de Dios es la clave para soportar el camino estrecho y duro que lleva a la vida eterna. El mismo les perfeccione, dice Pedro, afirme, fortalezca y establezca. Es su gracia la que nos va a mantener firme. Así que agradezcamos por la gracia del año pasado y confiemos en el Dios de toda gracia para este año 2021. ¿Cuántos pueden decir amén? Él no nos va a dejar, no te va a dejar, no te va a desamparar. Él te va a guardar, porque tiene un propósito para ti.
gracia. Esto es la gracia de Dios, sola gracia. Sola gratia, como decían los reformadores, te lo leo así rápidamente, es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia de Dios. Es decir, por un favor o un regalo inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Dios nos sostiene a través de su gracia. Amén.